Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Hoy les voy a compartir mi forma de tejer este lindo antifaz en crochet. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo acrílico mercerizado de 1 milímetro, una aguja crochet de 2 milímetros, como esta, una de 1 milímetro para esconder los hilitos sobrantes y tijeras. Ahora sí, a tejer. Bien, antes de iniciar quiero darte una sugerencia que me parece muy importante, y es que cuando vayas a tejer este antifaz utilices un hilo de este mismo grosor. Estoy utilizando un hilo de 1 milímetro. Porque es importante, porque ya este antifaz tiene una medida estándar que permite que sea utilizado para cualquier talla, pero si utilizas un hilo más grueso, el antifaz va a quedarte mucho más grande, y si utilizas un hilo de un grosor menor, entonces el antifaz va a quedar mucho más pequeño. Entonces asegúrate de utilizar el hilo de tu preferencia, siempre que tenga un grosor de 1 milímetro y lo vayas a tejer con una aguja de 2 milímetros. Te cuento que este antifaz se teje desde adentro hacia afuera. Se hace esta primera cadeneta y se une por acá para formar una especie de símbolo infinito, y desde allí comenzamos a tejer desde acá hacia afuera. Eso sería todo. Bien, sí, puedes practicarlo trabajando con un hilo de un color claro, preferiblemente blanco, porque con negro se te puede dificultar un poquito encontrar los puntos, contar, etcétera, porque es un trabajo de detalle. No es difícil, pero es de bastante detalle. Ok, ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar tomando nuestro hilo, nuestra aguja de 2 milímetros, y vamos a hacer una lazada de inicio. Hecha nuestra lazada, vamos a tejer 20 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4. Tejidas nuestras 20 cadenetas, vamos a tejer 4 cadenetas más. 1, 2, 3 y 4. En la cadeneta número 20 vamos a marcar con un marcador de puntos. 4, y aquí que es la cadeneta número 20. Bien, aquí en la cadeneta número 20 marco, entonces tejí 20 cadenetas, marco el punto 20 y tejo 4 puntos más. 1, 2, 3 y 4. Teniendo mis 4 puntos, ahora voy a tejer 46 cadenetas al aire más. Tejidas nuestras 46 cadenetas, recordemos que tejimos 20 cadenetas al inicio y 4 más. En esas 4 vamos a tejer 4 puntos bajos. Recuerda que marqué con el marcador el punto 20, y entonces voy a contar 4 puntos hacia mi derecha. 1, 2, 3 y 4, y allí voy a clavar mi aguja para tejer mi primer punto bajo. Y tejido este punto bajo, voy a tejer 3 más para completar un total de 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Una vez que hayamos tejido nuestros 4 puntos bajos, fíjate cómo queda esta parte de acá. Acá es donde va el ojo, ¿sí? Uno de los ojos para acá. Bien, voy a retirar entonces mi marcador de puntos para continuar trabajando a formar el otro ojo del antifaz, y vamos a tejer 26 cadenetas al aire. Una vez que tenemos tejidas nuestras 26 cadenetas al aire, lo que debemos hacer es unirlas a la primera cadeneta que tejí con un punto raso, asegurándonos que todo esté por el derecho y no nos quede torcido. Bien, allí lo tengo. Hago mi punto deslizado
y teniéndolo allí te voy a mostrar a lo que me refería al inicio cuando te mostré el antifaz terminado. Esto es el 8 al que me refiero, o al símbolo infinito. Listo. A partir de aquí vamos a comenzar a trabajar desde adentro hacia afuera. Vamos ahora sí a trabajar nuestra primera vuelta, y la primera vuelta consiste simplemente en tejer un punto bajo encima de cada uno de los puntos que tengo como base. Entonces subo con una cadeneta y tejo mi primer punto bajo, y así en cada uno de los puntos de base. Esto toca hacerlo con detalle para que quede bonito el acabado desde el principio. Es muy importante que el acabado de los ojos quede impecable. Ok, una vez terminada mi primera vuelta, que es toda de puntos bajos, fíjate, debe quedar lo más prolija posible para que el antifaz quede bien parejito. Y para la segunda vuelta vamos a iniciar tejiendo 5 puntos al aire. Esto es para sustituir mi primer punto alto doble más una cadeneta al aire. Después de tejido mis 5 puntos al aire, voy a hacer doble lazada, y en el siguiente punto bajo que tengo al ladito de donde salieron las 5 cadenetas, voy a tejer ese punto alto doble. Listo, una vez hecho, voy a tejer un punto al aire y voy a volver a tomar doble lazada para tejer otro punto alto doble en el punto bajo siguiente que tengo en la base. Y así lo voy a repetir 7 veces, es decir, un punto al aire y un punto alto doble en el siguiente punto de base. 7 veces. Recuerda que este primer punto que hicimos acá, que está compuesto de 4 cadenetas al aire más una para hacer 5, es mi primer punto alto doble, por lo que voy a tejer 6 más, que con ese van a completar los 7. Bien, tejidos mis 7 puntos altos dobles separados con una cadeneta, voy a hacer lo mismo con puntos altos normales. Es decir, terminé mi séptimo punto alto doble, voy a hacer una cadeneta al aire, y en el siguiente punto de base lo voy a tejer es un punto alto normal. Y esto repetirlo 7 veces. Tengo 1, 2, 3. Mira cómo se ve. Ya aquí tejí mis 7 puntos altos dobles y mis 7 puntos altos normales. Cuando teja mi último punto alto, voy a tejer en los 6 puntos que me quedan puntos bajos. Acá sin tejer puntada al aire, sino simplemente el punto bajo hasta llegar acá, que es como el centro del antifaz. Ok, aquí dejé mis 6 puntos bajos y me voy a encontrar con el centro, que sabemos que está compuesto por 4 puntos bajos, y los voy a tejer también. Tejo 1, 2, 3 y 4. Y como esto se trata de simetría, es decir, que lo que teja de un lado debo tejerlo del otro, entonces yo voy a repetir esto, pero al contrario. Acá, antes de llegar al centro, tengo 6 puntos bajos, y es lo primero que debo hacer de este ladito. Entonces tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después que yo tejí mis 6 puntos bajos, sigue un punto alto sin separación de cadenita al aire, y una vez tejido, ahora sí voy a hacer mi cadeneta al aire para proceder al patrón de una cadeneta al aire, un punto alto por 7 veces. Ya tengo mi primer punto alto, voy con el segundo,
repito cadeneta al aire, el tercero, cadeneta al aire, el cuarto, y así hasta que tejas 7. Ok, acá ya tejí en el otro ojito mis 7 puntos altos separados con una cadeneta al aire. Ahora vamos con la parte del punto alto doble. Entonces voy a separar con una cadeneta al aire, y en este caso, como voy de forma continua, todo este semicírculo que hace la parte del ladito del ojo, voy a tejer 17 puntos altos dobles separados con una cadeneta al aire, uno en cada uno de los puntos bajos que forman la curva. Tejo uno, sin olvidar separar con una cadeneta al aire, tejo cadeneta al aire y tejo otro justo al ladito del anterior, sin dejar espacios de base. Y esto repetirlo 16 veces. Bien, mira cómo se va viendo, ya va tomando una mejor forma. Y acá llegamos a la parte baja de los ojitos, y aquí vamos a tejer este mismo patrón de 7 puntos altos normales separados por una cadeneta. Entonces ya cuando tejí mi último punto alto doble de esa secuencia, tejo un punto al aire y tejo un punto alto normal en el siguiente punto de base, y eso por 7 veces. Tengo 1, 2, recuerda siempre ir separando por una cadeneta al aire, 3, acá te había dicho que son 7 puntos altos, pero realmente son 8 en la parte baja. Entonces voy a tejer, y aquí tejí 7, voy a tejer el octavo para terminar la secuencia de puntos altos normales, y ahora sí que tengo mis 8, voy a tejer en los puntos que me quedan para llegar al centro puntos bajos, y acá me deben quedar 9 puntos. Recuerda que esta parte no se separa por cadenetas al aire, sino que directamente voy a tejer mis puntos bajos. Son en este caso 9. Bien, mira cómo se está viendo, y ahora sí tiene una mejor forma e incluso más consistencia. Ya tejí mis 9 puntos bajos y llegué al centro. Voy a colocarlo como voy tejiendo, y cuando llego al centro voy a repetir lo que hice antes por acá, y es tejer 4 puntos bajos sobre los 4 puntos bajos que conforman ese centro. Y una vez que yo teja este centro, recordamos que en el caso de este antifaz o de los antifaces en general, todo es simetría, y lo que teja de un lado debo tejerlo del otro. Entonces, como ya llegué acá a la parte baja del otro ojito, voy a colocarlo de frente, así. Esta de acá es la parte baja y acá la parte superior. Entonces ya acá llegué a la parte baja de este ojito. Voy a repetir lo que hice en la parte baja de este otro, que en este caso esta vuelta ya está terminada. Entonces vengo de 9 puntos bajos, entonces voy a tejer 9 puntos bajos. Y tejidos ya mis 9 puntos bajos, voy de nuevo a la secuencia de puntos altos normales, que para la parte baja del ojo eran 8 puntos altos. Recuerda que el primer punto alto se teje sin separación de cadeneta al aire, entonces lo voy a tejer y voy a contar ese como el primero para tejer 7 más y completar los 8. Y acá si van separaditos con una cadeneta al aire, tejo mi cadeneta al aire, y en el siguiente punto tejo un punto alto normal. Ya tengo 2 puntos al aire, tejo otro para que sean 3, y así hasta tener 8. Bien, ahí ya tejí mis 8 puntos altos separados con cadeneta al aire. Voy a colocarlo nuevamente de esta forma. Esta sería la parte
Esta sería la parte de abajo y esta la parte de arriba. Esta es la que va hacia el cabello y esta es la que va hacia la nariz o hacia la boca. Y lo que sigue a tejer acá son estos 16 puntos altos dobles separados con una cadeneta, pero ya yo tejí acá 7, entonces aquí me deberían quedar 9 puntos para completar esta secuencia entera, que sería de 16 puntos altos dobles separados con una cadeneta. Lo que voy a hacer, ya ubicándome para tejer, es completarla, y se completa con los 9 que me faltan. Entonces tejo una cadeneta al aire y en el siguiente punto voy a tejer un punto alto doble para tener el primero, y así continuar hasta llegar al cierre de esta vuelta. Bien, acá ya llegué al final de la vuelta y lo que queda es en el cuarto punto al aire del primer punto alto doble que tejí, que estaba sustituido por las 5 cadenetas. En la cuarta cadeneta voy a meter mi agujita para hacer un punto deslizado y dar por terminada esta segunda vuelta. Voy a mostrarte cómo tiene que irse viendo el proyecto. Mira, así. Ok, para la tercera vuelta del antifaz voy a iniciar a tejer 7 cadenetas al aire. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tomar 3 lazadas, 1, 2 y 3, para tejer un punto alto triple encima del punto alto doble de la vuelta anterior, acá en este. Y allí tejo mi punto alto triple sin terminarlo entero, porque estoy haciendo una especie de disminución de puntos altos triples. Entonces ya aquí que la tengo acá, voy a volver a tomar 3 lazadas, 1, 2 y 3, y en el siguiente punto alto doble de la vuelta anterior voy a volver a tejer un punto alto triple. Tomo y saco 2, 2, 2, y ahí me volví a quedar así. Y ahora sí voy a cerrar todo junto, tomo lazada y lo paso y allí quedó. Bien, una vez tengo esto, voy a tejer 6 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tenga mis 6 cadenetas al aire, en el siguiente punto alto doble de base, que vendría siendo este, voy a tejer un punto bajo. Y allí lo tengo, punto bajo, y ahí quedó. Ve que se forma aquí como una especie de cachito. Bien, tejido esto, voy a tejer 3 cadenetas al aire. 1, 2 y 3. Y voy a contar un punto alto doble de la base, y en el segundo voy a tejer un punto bajo. Allí. Voy a repetir 3 cadenetas al aire y voy a volver a contar 2 puntos. 1 de la base, 2 puntos en la base, y allí en el segundo tejo un punto bajo. Y repito, esto lo voy a repetir por 5 veces. Cuento 1 y 2 y tejo un punto bajo. Acá tengo 1, 2 y 3. Me faltarían 2 más. Tejo 3 cadenetas al aire, cuento 1 y 2 y allí tejo un punto bajo. Y tejo la última, 3 cadenetas al aire y cuento 1 y 2. Y tejo un punto bajo. Y mira cómo va quedando, se va formando mejor el ojito. Una vez que ya he hecho mis 5 arquitos, voy a tejer 2 puntos. Ya tejí un punto bajo acá, ¿cierto? Entonces voy a tejer 2 más. 1,
y 2 en los puntos siguientes, y a continuación voy a tejer un punto alto cuádruple. Se hace tomando 4 lazadas, 3 y 4, no apretarlas mucho para poderlo tejer con tranquilidad. Entonces recordemos que en el centro del antifaz tenemos 4 puntos bajos que lo unen ojito con ojito. Entonces voy a ubicarme en esos 4 puntos, y en el segundo, desde acá hacia acá, allí voy a clavar mi aguja. Este es el primero y este es el segundo. En el segundo clavo mi aguja y allí voy sacando lazadas de 2 en 2, y la última, y así quedó. Esto lo voy a repetir en ese mismo punto de base por 2 veces más para completar 3 puntos altos cuádruples. Aquí ya tomé mis lazadas y en el mismo punto meto mi aguja y voy sacando lazadas de 2 en 2 hasta tener mi punto alto cuádruple. Allí está. Y tejo el tercero, igual tomando 4 lazaditas, y en el mismo punto meto la aguja y voy sacando de 2 en 2 hasta completarlo, y allí lo tengo. Te muestro, debe verse de esta manera. Bien, una vez hecha esta parte, recordamos lo de la simetría: lo que haga de un lado debo hacerlo del otro, por lo que entonces ahora que estoy en la mitad me corresponde tejer esto mismo, estos 3 puntos altos cuádruples, en el otro ladito. Voy a tomar 4 lazaditas nuevamente, 3 y 4, y en el siguiente punto bajo voy a tejerla. Tejo el primero, 1, voy por el segundo, 2, voy por el tercero y hecho el tercero. Ahora sí, ya voy a iniciar el trabajo del ojito que sigue. Voy a acostar este punto tal como pasó acá. Acá quedaron entre el punto bajo que tejí y el punto alto cuádruple, quedaron 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces yo cuento de este mismo lado 1, 2, 3, 4 y 5, y en el sexto punto bajo. Y recordemos que son 2. Ahí esto va a quedar un poquito así como tenso, pero él se va a estirar en la medida que sigamos trabajando las siguientes vueltas, pero por ahora se ve así. Bien, vamos a seguir la secuencia. Lo que sigue después de esos 2 puntos bajos es un punto bajo para hacer estos arquitos, ¿cierto? Entonces dejo otro punto bajo y sigo con mis 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3. Tejidas las cadenetas al aire, me voy a saltar un punto y en el segundo tejo un punto bajo, y eso por 5 veces. 3 cadenetas al aire, me tejo un punto bajo de un punto alto de la base, y en el segundo tejo un punto bajo, y así por 5 motivos. Entonces ya tengo 2, este es el tercero, vamos con el cuarto y terminamos esta secuencia con el quinto. Bien, allí lo tenemos. Quiero mostrarte nuevamente cómo debe irse viendo. Siempre es importante ir revisando para asegurarnos que todo va quedando bien. Fíjate ahí cómo se ve. Bien, ahora corresponde hacer este cachito de este ladito. El cachito se compone de 6 cadenetas al aire. Las tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a tejer
3 puntos altos triples a mitad para cerrarlos juntos al final. Voy a tomar 3 lazadas y en el siguiente punto alto doble, ahí voy a tejer ese punto alto triple, recordando no cerrarlo porque debo cerrarlo junto con los dos que me faltan. Voy a volver a tomar 3 lazadas y en el siguiente punto alto de la base voy a tejerlo también incompleto porque necesito cerrarlo junto con el que me falta. Repito 3 lazadas y en el siguiente punto alto de la base lo tejo y ahora sí voy a tomar lazada para cerrar todo esto junto de esta manera y allí queda el cachito igual que de este ladito. A continuación tejo 6 cadenitas al aire, 1 2 3 4 5 y 6, y en el punto alto de la base que sigue tejo un punto bajo y ahora sí quedó el cachito hecho completo igual que este de acá. Ok, ahora para la parte baja de los ojitos, todo esto vamos a tejer los mismos arquitos que tenemos hecho por acá. Estos arquitos que eran de 3 cadenetas al aire los vamos a tejer esta vez de 5 cadenetas al aire. Entonces inicio, tejo 5 cadenetas al aire, 3 4 y 5. Igualmente voy a contar un punto en la base y en el segundo tejo un punto bajo. Repito, 5 cadenetas al aire y cuento un punto de la base y en el segundo tejo un punto bajo. Allí está. Eso lo vamos a repetir por 9 veces. Ok, acá voy a tejer ya mi último arquito, que es el noveno, y ya acá no tengo para contar así como este que tejo, que conté 2 puntos y en el siguiente, sino que acá lo que voy a hacer es que cuando me encuentre los puntos bajos de la vuelta anterior, simplemente me voy a saltar uno, es decir, este es el primero y en el siguiente es que tejo mi punto bajo. Entonces, terminado de hacer mis 9 arquitos, lo que voy a hacer es puntos bajos hasta llegar al centro y tejer mis 4 puntos bajos del centro. Bien, acá fueron 8 puntos bajos y ya llegué aquí a la parte de los 4 puntos bajos centrales. Los voy a tejer 1 2 3 y 4, y ahora vamos de nuevo con lo de la simetría. Lo que teja de un lado debo tejerlo del otro, entonces voy a repetir estos 8 puntos bajos, 1 2 3 y 8. Estando allí, ahora repito lo que sigue. Este arquito de acá compuesto de 5 cadenetas al aire, 1 2 3 4 5, y nos vamos a saltar un puntito bajo de los de la base y vamos a clavar un punto bajo en el siguiente, allí, y a partir de allí vamos a tejer 2 4 6 8 arquitos más. Tejemos 5 cadenetas al aire, 1 2 3 4 y 5, y cuento un punto alto en la base y en el segundo tejo un punto bajo, y así tejo los siguientes arquitos que me faltan para completar los 9 que requiero. Ok, acá estoy en el último arquito por tejer, lo tejo un punto bajo, y a continuación, para cerrar acá con este cachito, para que me quede lo más simétrico al cachito del otro ladito, lo que voy a tejer son 5 cadenetas al aire. Tejo 1 2 3 4 y 5, y justo en la puntica donde se unen todas estas cadenetas, allí voy a tejer un punto deslizado.
Allí lo tengo y listo, ahí quedó. Vamos a ver cómo se ve hasta acá el antifaz. Ya nos va quedando por trabajar solamente 2 vuelticas más. Mira, así se ve. Para la siguiente vuelta vamos a tejer, vamos a iniciar esta vuelta tejiendo arquitos. Estos arquitos están conformados de 5 cadenetas al aire y la vamos a tejer de la siguiente manera. Que tejo 5 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, y el primer punto bajo para formar este arquito lo voy a tejer justo acá en la parte del cachito este del que venimos hablando, acá, sin picar en ningún punto, simplemente dentro de ese hueco que queda aquí. Bien, tejemos nuevamente 5 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, y recordamos que en la base nosotros tenemos estos arquitos que tejimos en la vuelta anterior, y estos puntos bajos los vamos a insertar justamente en ese huequito que conforman esos arquitos de la vuelta pasada, y allí tejo mi punto bajo. Voy a repetir 1, 2, 3, 4 y 5, y en el arquito anterior tejo mi punto bajo. Allí está. Vamos a tejer un total de 6 arquitos. Acá tengo 3. Voy a seguir tejiendo hasta que tenga mis 6 de esta vuelta. Tengo 4, 5 y el sexto para terminar esta secuencia de esta partecita. Allí el sexto. Bien, te muestro cómo se ve el trabajo hasta acá. Ahí se va viendo. Y entonces a continuación voy a tejer 5 puntos deslizados porque necesito llegar hasta el centro, acá donde tejí estos puntos cuádruples, hasta este centro. Entonces voy a hacer 5. Vamos a recordar algo acá, que es que yo tengo 3 puntos bajos acá, entonces debería yo tomar los 2 que me faltan para los 5 deslizados de este arquito. Entonces nos ubicamos para tejerlos. Tejo 1, un deslizado, esto hay que prestar mucha atención, 2 deslizados, 3 deslizados, 4 deslizados y 5 deslizados, y ahí acabo de llegar a el primer punto de los puntos cuádruples. En ese punto cuádruple voy a tejer nuevamente un punto deslizado, y teniendo ese puntito deslizado allí voy a tejer un punto de cadeneta al aire, y sobre el segundo punto alto cuádruple, que es este de acá, yo voy a tejer 3 puntos altos tejidos en ese mismo punto. Me debería quedar algo como una especie de abanico. Entonces tejo 1, 2, perdón, tejí 1, 2 y 3. Teniendo este, en el siguiente, que es este, voy a repetir esto. 3 puntos altos tejidos juntos sobre ese punto. Tengo 1, 2 y 3. Y lo mismo en los 2 siguientes, para volver al tema que siempre te estoy recalcando en este video, que es la simetría. Entonces en este punto alto cuádruple también repito 3 puntos altos sencillos tejidos en el mismo punto, y en el siguiente también para completar la simetría. 1, 2 y 3. Listo, muy bien.
Y repito lo que hice por acá, un punto al aire, tejo un punto deslizado en el último punto alto cuádruple para repetir mi secuencia de por acá, que fue de 5 puntos deslizados. Tejo 1. Aquí toca prestar mucha atención y ser bastante cuidadoso para que no nos sobren ni nos falten puntos. Ahí tejí 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí tejo mi punto bajo para iniciar a tejer estos arquitos de 5 cadenetas al aire que tejí de este lado, que fueron 2, 4 y 6 arquitos. Yo voy a mostrarte cómo se ve hasta acá el antifaz. Ve como él solito, si vamos cuidando los puntos, va tomando la forma. Mira cómo se ve. Y mira cómo ayudó estos aumentos que hicimos acá en esta vuelta. Mira cómo ayudó a estirar este motivo de acá. Se ve como una especie de coronita. Ok, continuemos y vamos a tejer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y clavamos puntos por acá. Los puntos bajos los vamos a clavar en el centro de los arquitos de la vuelta anterior. Cuando llegamos acá al cachito, recuerda que el punto va clavado en el centro de estas cadenetas que están acá, que conforman el cachito. 1, 2, 3, 4 y 5, y clavo mi punto acá dentro del cachito. Acá tengo 2, 4 y 5 arquitos. Me falta un último, 1, 2, 3, 4, 5, que lleva su punto bajo clavado en el centro del cachito, acá. Bien, hasta aquí, mira cómo se ve. Allí. Bien, a continuación vamos a tejer 3 cadenetas al aire. Ya vamos a ir a trabajar hacia la parte de abajo, hacia la nariz. Entonces tejemos 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3. Y esas cadenetas, y desde esas cadenetas más bien vamos a tejer un punto alto doble. Tomo 2 lazadas y este punto alto doble lo vamos a tejer al final de esta cadeneta que forma el cachito, aquí en el punto bajo que tenemos allí de base. Bien, allí está. Una vez tejido ese punto alto doble, vamos a proceder a tejer nuevamente arquitos de 5 puntos de cadeneta al aire hasta dar la vuelta, esta vueltica completa, donde nos vamos a encontrar con los puntos bajos de base. Y cuando lleguemos allí te cuento qué vamos a hacer en esa partecita. Mientras tanto, entonces tejemos 5 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, y dentro de cada arquito de la vuelta anterior vamos a clavar nuestra aguja y tejer un punto bajo. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 9 arquitos de 5 cadenetas al aire. Bien, aquí tejí ya mis 9 puntos, mis 9 arquitos más bien. Voy a estirar esto para que podamos apreciar mejor cómo se va viendo la pieza. Mira qué bonito. Ya aquí tejí mis 9 arquitos de este lado, y te dije que cuando llegáramos al noveno arquito te iba a contar que seguía. Y lo que sigue es tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3. Y cuando tenga mis 3 cadenetas al aire, de los puntos bajos que tengo acá, después del arquito de la base, yo me voy a saltar 2. Tengo 1, 2, y en el tercero clavo mi aguja y tejo un punto bajo.
Allí lo tengo. Cuando tenga esto, entonces lo que queda es tejer puntos bajos. Los puntos bajos que me quedan, pues contando este, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más los 4 del centro, y entonces serían 10. Dejo mis 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación tejo los 4 del centro, 1, 2, 3 y 4. Una vez tengo los 4 tejidos, me voy a repetir, por lo de la simetría, los 6 que ya tejí del otro ladito. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una vez allí voy a tejer mis arquitos. El primero es de 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3 cadenetas al aire. Y en el arquito clavo la aguja para tejer un punto bajo. Allí. Y desde este entonces tejo mis arquitos de 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el arquito clavo la aguja para tejer un punto bajo. Y así todo lo que me queda de vuelta. Bien, mira cómo se ve. Ya tejí toda la parte que me faltaba, los arquitos, los 9 que me faltaban. Ya llegué al final de la vuelta, y para cerrarla se cierra tejiendo un punto alto doble que vamos a clavar desde donde salieron los primeros 5 puntos al aire para tejer el primer arco de esa vuelta. Y allí lo tejo. Y así cierro esta vuelta. Bien, una vez terminado esta parte, lo que queda es tejer una última como coronilla, vamos a decirlo así. No es una vuelta completa, sino que solamente va desde acá hasta acá, que es como una coronita, y listo. Bien, esto lo tejemos de la siguiente manera. Vamos a tejer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una vez las tengo tejidas, vamos a tejer un punto alto triple tomando 3 lazadas, y este punto alto lo vamos a clavar en donde clavamos el punto alto doble para cerrar la vuelta anterior, justo allí, y lo tejemos completo. Bien, y a continuación tejemos nuevamente 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esas cadenetas las vamos a clavar en el centro del primer arquito que tejimos en la vuelta anterior, es decir, acá. Bien, tejido este punto bajo, vamos a tejer 3 cadenetas al aire. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer un punto alto en este arquito, pero el punto alto va a ir justamente en el centro del arquito, y si el arquito estaba compuesto por 5 cadenetas, este punto alto va a ir clavado en la tercera cadeneta al aire. Entonces voy a contar 1, 2 y esta es la tercera. Allí clavo mi punto alto, allí lo tengo. Allí voy a tejer una cadeneta al aire y otro punto alto tejido exactamente en donde tejí este primero. Allí se me va a formar una especie de V. Allí la tengo. Esto lo voy a repetir 4 veces con los 4 arcos consecutivos. Entonces tejo un punto alto en el tercer punto del arquito. 1, 2, tercer punto del arquito. Tejo mi punto alto, y una vez tejido tejo una cadeneta al aire para repetir otro punto alto en ese mismo punto. Y esto lo hago en 4 oportunidades, es decir que me faltan 2 más para tenerlo.
este es el tercero, voy con el cuarto, bien, y listo. Hecho esto, voy a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3, y voy a hacer un punto bajo en el arquito que me queda en el centro, no necesariamente dentro de ningún punto. Allí queda. Y hecho esto, tejo 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4, que los voy a clavar al inicio de esta pequeña coronita que tejimos por acá, justo en el punto aquí en este inicio hay un punto al aire, justo ahí voy a clavar un punto en la aguja para tejer un punto deslizado. Allí, ubicada allí, voy a tejer un punto piquito. El punto piquito está compuesto de 3 cadenetas al aire, 3 cadenetas al aire, y me devuelvo al punto de donde sale. Entonces estoy en este punto, voy a tejer 3 puntos al aire, 1, 2 y 3, y me voy a devolver a tejer un punto deslizado. Avanzo al siguiente con otro punto deslizado y repito a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, y me devuelvo allí a ese mismo punto con un punto deslizado. Avanzo al siguiente y repito 3 puntos al aire y me devuelvo con un punto deslizado. Avanzo al siguiente y repito, y esto lo voy a hacer durante todos estos puntos altos que tengo en esa coronilla. Bien, tejidos mis puntos piquitos, te voy a mostrar cómo se ven. Esto ayuda a darle más formita a los puntos cuádruples que tejimos. ¿Ves? Ahora parece más una coronita. Así se ve. Y falta repetir esta parte de este ladito. Y tejido mi último punto piquito, lo que voy a hacer es tejer un punto deslizado en el punto al aire que está acá en la vuelta anterior, un punto deslizado, y tejo estas mismas cadenetitas que tejí aquí, que son 4, tejo 4 cadenetas al aire, 1, 2, 3 y 4, y voy a clavar la aguja en el primer arquito que tengo, que me encuentro, y voy a tejer un punto bajo. Y a continuación tejo 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, y repito mi secuencia de punto B que tengo acá. Voy a hacer un punto alto en el tercer punto del arquito. Cuento 1, 2 y 3, y allí clavo mi aguja para hacer mi punto alto. Tejo un punto al aire y repito otro punto alto tejido allí mismo. Y lo repito en el siguiente arquito. Todo acá es de simetría, como te venía diciendo desde el comienzo del video. Mucho cuidar la simetría y tejer los puntos lo más limpiecito posible, porque es un trabajo de mucho detalle. Bien, allí tengo 3. Me falta un último punto B y termino con esa secuencia. Ok, tejido mi punto B, voy a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3, y voy a clavar mi aguja en este punto, este arquito que tengo acá, para tejer un punto bajo, y desde allí voy a tejer 5 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, para tejer un punto alto triple. Tomo 3 lazadas que voy a clavar justo en el centro de este punto bajo que tengo acá. Y lo tejo completo. Tejido, voy a repetir estos 5 puntos altos al aire. 1, 2, 3. Puntos bajos, quise decir.
3, 4 y 5. Y los voy a clavar la aguja en el punto alto doble que está acá de la vuelta anterior. Allí me poso y voy a tejer un punto deslizado porque este es el final del antifaz. Voy a estirarlo para mostrarte cómo queda al final. Mira cómo se ve. Lo que resta a continuación es tejer las cadenetas que nos va a permitir ajustarlo a la cabeza. Una vez que estés acá, lo que resta es que tejas 200 cadenetas de este ladito, o sea, tejes las 200 cadenetas y cortas y te ubicas exactamente en este mismo punto, pero de este lado, para tejer las cadenetas faltantes. Y al final esconder este hilito para darle su acabado definitivo. Y así termina este video, no sin antes dar un agradecimiento especial a los miembros del canal por el apoyo extra que me dan. Si tú aún no eres miembro del canal, no pasa nada, también puedes apoyarme con tu like, compartiendo, comentando y siguiendo mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos la próxima.